más rápidamente un par de cosas que nos quedan de esta diapo y de vamos a entrar a ver convivencia escolar. ¿Habíamos quedado hasta acá? Sí. Bueno, habíamos revisado hasta currículum. Respecto al currículum, vamos a entender esta lámina que probablemente yo se las mostré en algún otro ramo de la carrera previamente, y que alude a cuál es la lógica de los objetivos de aprendizaje que tienen los marcos curriculares hoy en día, ¿ya? A nivel transversal, tanto en educación básica, en educación media, incluso a nivel universitario, ¿ya? En el fondo lo que se van describiendo los currículum asociados a determinada asignatura o unidad dentro de las asignaturas también, se describen el logro de ciertas habilidades a través de determinados objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje, ¿ya? Y esas habilidades van desde las habilidades más básicas, luego pasan a habilidades intermedias y se intenta llegar a habilidades de orden superior, ya sea que un objetivo esté ligado, por ejemplo, en los niveles iniciales, solo a habilidades básicas, como por ejemplo a conocer ciertos elementos de una materia, de un currículum, etcétera. Luego a aplicar, analizar ciertas cosas y en las últimas áreas en términos temporal a que se desarrollen habilidades de orden ético-valórico, ya tal como aparece ahí. O habilidades de análisis, pero mucho más complejas, como sintetizar, evaluar, comparar, ¿ya? Puede ser que los objetivos estén separados en función de estos tres niveles o que dentro de un mismo objetivo se plasmen los tres niveles, ¿ya? Con objetivos tridimensionales, ¿ya? En donde se busca, entre comillas, lograr las tres cosas en un solo objetivo de aprendizaje, ¿ya? Esto lo podemos ver en el currículum general, ¿cierto? Toda la trayectoria escolar, ya donde inicialmente en los primeros ciclos de enseñanza básica, pensemos primero básico, segundo básico, tercero, cuarto, por lo general, lo que se presenta tiene que ver con esto, ya con conocer, por ejemplo, poder comprender la utilidad, las características y los nombres, ¿cierto? Y poniéndoles nombre a cosas del mundo y ir ordenando el mundo, ya que es un poco lo que se hace en primer ciclo básico, ¿cierto? Conocer las letras, los números, los países, conceptos esenciales de ciencia, conceptos esenciales sobre la historia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego ya se avanza un poquito a un mayor nivel de complejidad donde hay que aplicar esos elementos, ¿ya? Hay que aplicar, analizar, etcétera. Hay que pasar ya a la acción o a lo práctico procedimental, ¿ya? Y luego ya en enseñanza media, por ejemplo, hay elementos que tienen que ver más bien con esto, ¿ya? Y cuando uno transita, por ejemplo, el contenido de una materia en la universidad, también guarda relación con esto, pero ahí se atomiza, ¿cierto? Yo no voy a esperar de que recién en cuarto o en quinto de una carrera universitaria se desarrollen estas habilidades, sino que yo dentro de un mismo objetivo, en el primer año de la carrera, ¿cierto? Puedo tener un objetivo tridimensional que implica abarcar los tres elementos, ¿ya? Ahora, evidentemente lo más complejo eh, en cualquier nivel de formación tiene que ver con esto, ¿cierto? Sobre todo con lo que liga, no tanto con lo técnico, que tiene que ver con, por ejemplo, sintetizar modelos teóricos, evaluar qué teoría mecánica funciona más con los autos si estuviéramos estudiando ingeniería mecánica, o crear un nuevo procedimiento médico si fuera una carrera de medicina, sino que particularmente lo que aparece acá abajo, que lo liga a estas competencias actitudinales que van en lo ético-valórico, respecto a que es muy difícil aseverar y comprometerse que el 100% del alumnado, por ejemplo, va a desarrollar como conductas personales, aspectos que no transgredan lo ético de cada disciplina, ¿ya?
desde cosas muy elementales como no mentir, por ejemplo, y de ahí hacia arriba, ¿cierto? No mentir, tener un determinado marco de comportamiento que es propio de la ética de la disciplina, y luego para, entre comillas, asegurar que cuando uno no ejerza, no cometa fraude, no engañe, no transgreda a los pacientes, no plagie, ¿ya? Etcétera, etcétera. Todo lo que luego marca cada disciplina en la época universitaria, ¿ya? Pero esto básicamente es un poco la progresión de cualquier currículum en cualquier parte del mundo, en cualquier nivel. Eh, Ustedes saben que acá en el fondo, en base a ciertas taxonomías, ya como la taxonomía de Bloom, ahí está la taxonomía de Marzano, hay muchas formas en el fondo donde se van orientando ciertas acciones que en el fondo están estipuladas en forma de verbos, ¿cierto? Por eso es que siempre un objetivo empieza con un verbo en infinitivo, ¿ya? Aplicar, desarrollar, potenciar, conocer, ¿ya? Cualquier objetivo, ya sea en un currículum de estudio o incluso en un plan de intervención, que es lo que vamos a ver después, comienza con un verbo en infinitivo, ¿ya? Y eso uno los tiene que revisar en las taxonomías de aprendizaje, para ir determinando, de acuerdo a tu plan de intervención, a tu asignatura, a tu proyecto, qué objetivo puede ser el más adecuado establecer en tu objetivo de acción, objetivo de aprendizaje, objetivo de investigación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto para, nuevamente, enmarcar cómo se desarrolla o cómo se arman esos currículums, ¿ya? Luego vamos a entender que particularmente en Chile, en función de todo este marco legislativo, ¿cierto? Hay leyes y políticas que ordenan esa labor legislativa, ¿ya? Eh, Particularmente en lo que respecta a la calidad, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, hoy día nuevamente está la gente en las calles pidiendo calidad, ¿cierto? Esto que en algún momento también fue muy parte del movimiento secundario en algún momento que hizo cambiar la ley, la LOCE, ¿cierto? La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza a la LEGE, ¿cierto? Que en el fondo fue parte del movimiento que promovió ese cambio y que luego también incentivó la enseñanza universitaria gratuita. Bueno, desde ahí y desde antes, ¿cierto? La consigna común es, bueno, queremos mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, ¿ya? Entonces ahí la pregunta que rebunda es, bueno, ¿pero qué es calidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de calidad? ¿Ya? De mejores espacios, de pagarle más a los profesores, ¿de qué estamos hablando? O de que todos los profesores, por ejemplo, todos los pedagogos tengan estudios de posgrado. ¿Qué es aquello que, al menos en Chile, en el momento actual, vamos a definir por calidad? ¿Ya? Bueno, eso en realidad está definido desde el Ministerio de Educación por el SAGE, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, eh, que ya tiene definido. Ya eso primero fue un proyecto, un marco de trabajo por allá por el 2015 y luego no, antes del 2015 y luego en 2015 se estableció a través de una ley, ¿ya? Ustedes saben... ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una política pública y una ley? ¿Saben esa distinción? ¿Sí o no, chicos? No, profe. Yo al menos no. Ya. Eso es importante porque después, de hecho, vamos a revisar la política de convivencia escolar y la ley de violencia escolar, ¿ya? La política en el marco de un país democrático como el nuestro, estoy cortando unos hilos que tengo acá en mi chaqueta. La política enmarcada en los ámbitos gubernamentales que ejercen la acción pública del Estado tiene que ver con determinar como un norte a seguir, ¿cierto? Por lo general son visiones, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, cada colegio declara, y las empresas también, ¿cierto? Cada empresa declara su visión y su misión. Bueno, una política pública emanada desde un organismo del Estado, en el fondo establece, a la luz de los cambios culturales, sociales,
éticos, ¿cierto? Muchas veces emanados de grandes organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la OCDE, etcétera, determinan en el fondo cuál es el norte a seguir, ya en una determinada materia, por ejemplo, en educación, o por ejemplo, en el ámbito de la convivencia, particularmente en las escuelas chilenas, ¿ya? Entonces, la política pública define cuál es el norte a seguir en una determinada materia y organiza una serie de programas o mecanismos orientadores que luego se van a plasmar en planes de acción específicos a través de determinados proyectos, a través de determinados programas, etcétera, etcétera, ¿ya? Es como organizar una cierta temática, un cierto ámbito a través de lo que queda plasmado en esa política, ¿ya? Organiza cuáles son las metas futuras, la visión a largo plazo en una determinada materia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la ley es más estricta, porque la ley, ¿cierto? En estados que tienen jurisprudencia, eh, la ley establece, primero, la ley es obligatoria, sí o sí, nos guste o no, en una determinada materia o ámbito, establece cosas que debemos cumplir, sí o sí. ¿Ya? Por eso la ley, en el fondo, la ley, en el fondo lo que los estados organizan a modo de penas también, porque si yo no cumplo lo que está estipulado en esa ley, ¿cierto? En el ámbito que me corresponda, eh, la ley estipula sanciones, ¿ya? Ya sea sanciones para los ciudadanos, por ejemplo, como la ley penal, que establece que si yo cometo delitos me va a llegar una sanción eh, que es relativa a la persona, ¿cierto? Ya sea una pena de cárcel, una pena económica o la que sea, ¿cierto? Y para las instituciones, la ley también establece lo mismo. Hay elementos que se establecen que hay que cumplir, ciertos mínimos que hay que cumplir. Es como el reglamento interno de los chilenos o de los ciudadanos o de las organizaciones en determinadas materias, ¿ya? Entonces la ley determina lo que hay que cumplir y si no se cumple lo establecido, uno recibe penas o sanciones, ¿ya? En el marco de las instituciones no van a recibir necesariamente penas, sino que por lo general están asociadas sanciones monetarias, ¿ya? Eh, y ya cuando el representante de algún tipo de organización además comete un delito, ¿cierto? Ejerciendo el rol que le compete dentro de esa organización, también inclusive en la figura de esa persona podrá recibir penas tipo cárcel, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí se van articulando en el fondo las leyes que son propias del ámbito que nos estamos moviendo, por ejemplo, en este caso las leyes que aplican a educación, que aplican a los sostenedores, que aplican a los colegios, liceos, etcétera, a las universidades inclusive, pero si alguna de esas personas dirigiendo alguna de esas instituciones y ejerciendo su rol, además comete un delito, ¿ya? Que puede estar estipulado en la ley de fraude, un delito penal porque, no sé, abusó a un niño, etcétera, también se le pueden aplicar a esa persona en particular las penas relativas al Código Procesal Penal que son alusivas a la persona, ¿ya? Por lo tanto, en Chile en algún momento se estableció la ley del sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar. O sea, cómo a partir de esta ley nos encontramos en el fondo con una definición de qué es lo que es calidad, donde los colegios y escuelas tienen que cumplir lo que sale en esa ley y si no, ¿cierto?, puede recibir algún tipo de sanción. Por lo tanto, podríamos también ahí estar reflexionando, discutiendo qué es calidad, ¿ya? Que podría ser un acto reflexivo muy enriquecedor y podríamos estar ahí horas y horas discutiendo qué va a ser calidad o cómo vamos a entender la calidad educativa en Chile en el contexto actual. Sin embargo, el Mineduc ya lo tiene establecido, ¿ya? Y calidad para el Mineduc compete estos 5 ámbitos, ¿ya? Por un lado, el liderazgo o lo que también se denomina la gestión directiva institucional, ya que hoy día está establecida más bien como en el rol del liderazgo, más allá del rol del director o del jefe, ¿cierto? Cómo el equipo directivo de un establecimiento asume el rol de liderazgo que tiene que ver con todos estos aspectos que aparecen acá, ¿ya? Por lo tanto, también ahí la gestión directiva tiene de alguna manera un cierto marco de acción y cosas que tiene que ir cumpliendo y eso se tiene que evaluar, ¿ya? Vamos a ver luego cómo se evalúa.
Por otro lado, la gestión pedagógica curricular, que es lo que se organiza básicamente en los equipos de UTP en los colegios, las unidades técnicas pedagógicas, ¿ya? Que básicamente van velando porque las bases curriculares, ¿cierto? Esto que veíamos, donde están establecidos los planes y programas de cada asignatura y de cada nivel, tiene que bajar a la lógica escolar de cada establecimiento, y eso está velado en cada escuela por los UTP, ¿cierto? Ustedes recuerdan que cuando ustedes estaban en enseñanza media, en sus colegios, en sus liceos, en sus escuelas, había una persona encargada, o más personas a veces, encargada de la unidad técnico-pedagógica, ¿ya? Desde ahí se organiza el currículum, qué objetivos se van a priorizar, si hay que hacer ajustes con algunos alumnos, cómo se establece el marco de las evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Tercer elemento, la convivencia escolar y el apoyo a los estudiantes, ¿ya? Ese es el tercer elemento que está dentro de lo que vamos a considerar si un colegio tiene más o menos calidad. Por lo tanto, evidentemente, hoy día el rol del psicólogo que está teniendo en el ámbito de convivencia escolar es importante, es algo que inclusive a nivel de distintas leyes y políticas dentro del ministerio está establecido como un ámbito que hay que desarrollar y tiene ciertas directrices también para desarrollarla, ¿ya? Cuarto ámbito, la gestión de los recursos, ¿ya? ¿Qué recursos? Todos los recursos, ¿cierto? Cómo se organizan los recursos humanos, las contrataciones, la formación que deben tener en determinados ámbitos esos recursos humanos, ¿cierto? Cómo se administran los recursos financieros, los recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. La infraestructura, todo lo que se entienda como recurso. Y finalmente, todos estos cuatro, ¿para qué? Para determinar cómo están siendo, ¿cierto?, el nivel de resultados, ¿ya? Esto mismo que se establece en el currículo en el nivel de objetivo, si los alumnos lo están cumpliendo o no, ¿ya? También los logros institucionales, la satisfacción con la comunidad, el nivel de logro también de ámbitos socioemocionales, por ejemplo, a nivel de convivencia escolar, etcétera, etcétera, ¿ya? El sesgo acá y la crítica es que por lo general los resultados que más se valoran y los que más se evalúan, ¿cierto?, de manera sistemática, son solamente los resultados académicos, ¿cierto? Solo estos que están vinculados directamente con la organización del currículum establecido en las bases curriculares. Y porque eso también ha sido fuertemente criticado, porque en muchas instancias, en muchos periodos, a través de la labor de distintos ministros en el periodo contemporáneo, lo que se ha hecho con ese logro de los resultados de aprendizaje es estipular mecanismos como de segregación de las escuelas, ¿cierto? Te ponen como una especie de termómetro y te van clasificando en función de los resultados académicos, ¿ya? Sin muchas veces entender que las escuelas también tienen sus propias características culturales y a lo mejor hay una escuela que, claro, tiene muchos factores protectores, está muy bien posicionada, ¿cierto? Es una escuela que además a lo mejor cobraba a los padres, entonces te aseguras cierto nivel de capital cultural, etcétera, 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 o se seleccionaba a los alumnos para el ingreso, entonces son escuelas que van teniendo muy buenos resultados. En cambio, otras que tienen quizás resultados más deficitarios, son escuelas que están en sectores muy segregados, con muchos factores de riesgo, con muchas situaciones que atentan la labor de la enseñanza y más que, entre comillas, como ayudar o favorecer desde el Estado la organización de esas escuelas que están más segregadas, más empobrecidas también, se les termina de catapultar, ¿cierto?, con estas divisiones tipo semáforo, ¿cierto? Estas son escuelas verdes, están súper bien, ¿cierto? Estas están así como a nivel amarillo y estas otras están en rojo, ¿cierto? Son como lo peor de lo peor. Y entonces, en el fondo, genera esta cosa de que, bueno, ojalá que ningún niño vaya ahí, ¿cierto? Si tengo la posibilidad como padre de no mandarlo ahí, no lo mando porque sabemos que esa escuela es mala, ¿ya? Entonces, estos 5 elementos son los que en Chile se están considerando a modo de calidad, son los que los colegios cada cierto tiempo tienen que evaluarse a sí mismos y establecer planes de mejoramiento, ¿sí? ¿Podría explicar nuevamente el liderazgo, por favor? El liderazgo es la gestión directiva. Es toda la labor que realizan los equipos directivos en los establecimientos. Gracias, profe. Entonces, está contenida en estos 5 elementos
cada cierto tiempo, de hecho todos los años las escuelas tienen que dar oficio, tienen que dar cuenta pública respecto a cómo se han ido evaluando estos aspectos, los logros que han alcanzado, y si están muy deficitarias y si tienen recursos de la ley CEP, tienen que obligatoriamente desarrollar un plan de mejoramiento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que uno en el fondo podría estar de acuerdo o no con esto, ¿ya? El tema es que ya está definido en Chile lo que es calidad, ¿ya? Probablemente quizás en algún futuro a lo mejor esto cambie y se incorpore algún nuevo elemento o se saque uno o se reconfigure alguno, pero en lo concreto hoy en día, cuando estamos hablando de calidad, estamos aludiendo a estos 5 ámbitos, ¿ya? Podemos estar de acuerdo o no cómo se miden estos 5 ámbitos, etcétera, etcétera, pero esto es lo que vamos a definir como calidad cuando estemos hablando de calidad, ¿ya? Las escuelas que a la vez tienen muchas dificultades, ¿cierto? Que tienen familias, que tienen alumnos que pertenecen a familias, que tienen muchos factores de riesgo, que es medido a través de indicadores como lo que antes se denominaba como la ficha social de hogares, ¿cierto? Donde algunos de los criterios más significativos, por ejemplo, es el ingreso económico de la familia. Si yo tengo muchos alumnos que pertenecen, por ejemplo, a los quintiles más pobres de la población, esos alumnos son considerados a nivel gubernamental como alumnos prioritarios, ¿ya? ¿Y qué se entiende? Que si una escuela tiene muchos alumnos prioritarios, que en el fondo llegan a mi establecimiento muchos alumnos que vienen de las familias más pobres de mi comunidad, se entiende que esos alumnos, a modo general, tienen muchos factores de riesgo, entendiendo que en Chile, ¿cierto?, el ingreso económico de la familia es lo que más delimita el acceso que tiene la familia a los distintos niveles sociales, ¿cierto?, a los sistemas de salud, de educación, el acceso a una buena vivienda, el acceso a una buena alimentación, etcétera, etcétera, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en otros países que quizás esos, entre comillas, servicios básicos o elementales están asegurados desde el Estado, ¿cierto? Independiente del nivel adquisitivo que tenga mi familia, hay países en el mundo que, entre comillas, han avanzado y que, entre comillas, aseguran tener un adecuado acceso a los sistemas de salud, por ejemplo, si alguien de la familia se enferma, ¿ya? Que es un poco lo que no pasa también en Chile, ¿cierto? Entre comillas, tenemos todas las familias y todas las personas tienen acceso como a sistemas de salud, de justicia inclusive, pero sabemos que esos sistemas a nivel público están colapsados y que también no tienen tanta cobertura, ¿ya? Entonces, por lo general, uno de los indicadores más significativos que tenemos en Chile es justamente el ingreso económico de la familia. O sea, si la familia no tiene un buen soporte económico, por lo general no va a tener una buena alimentación, si necesita defenderse en tribunales, no va a tener toda la facilidad que a lo mejor uno podría tener si le paga a los abogados, a la salud, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por lo general se entiende, y de hecho las cifras así los demuestran, ¿cierto?, que por lo general en los sectores más empobrecidos, que están más precarizados, por lo general los chicos tienen muchos factores de riesgo, ¿ya? Y eso en el fondo, ¿qué hace? Que esas escuelas en el fondo sumen factores de riesgo y que por lo tanto se ponga en peligro la labor educativa, ¿cierto? Que sea mucho más dificultoso lograr estos objetivos de aprendizaje con esa población, porque es población que tiene mucho factor de riesgo, ¿ya? Esos alumnos que cumplen determinadas características medidas por ciertas instituciones en la línea social, si cumplen estos criterios y quedan, entre comillas, como dentro de los quintiles más pobres de la población, dentro del 80% más pobre de la población, son denominados alumnos prioritarios, ¿ya? Y esos alumnos prioritarios, si yo tengo muchos dentro de un establecimiento, van a sustituir lo que es el índice de vulnerabilidad escolar, ¿ya? O sea, qué tan vulnerable es la población que yo estoy atendiendo en mi escuela, ¿ya? Mientras más alto sea el índice de vulnerabilidad escolar, les llega una subvención extra al establecimiento. Y eso está establecido por otra ley, que es la ley CEP, la ley de subvenciones escolar preferencial, ¿ya? Y si yo tengo un índice de vulnerabilidad escolar asociado a lo que acabo de decir, ¿cierto?, a más alumnos que caen, entre comillas, en la categoría de prioritarios, a la escuela le va a llegar un recurso extra, ¿ya?
¿Qué tiene que hacer la escuela con ese recurso? Hacerse una autoevaluación en estos 5 ámbitos y establecer un plan de mejoramiento educativo que te ayude, ¿cierto? Que se utilice esos recursos para ayudar en aquellas o mejorar aquellas áreas que están deficitarias. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, se contratan los servicios de una ATE, ¿cierto? De una entidad de una especie de consultora externa, que es una entidad técnica educativa, ¿cierto? Que te ayuda, entre comillas, a ir mejorando aquellas áreas o ámbitos que estén como más deficitarios de acuerdo a tu plan de mejoramiento, ¿ya? Por ejemplo, capacitar a los directivos, capacitar a la gente de convivencia para mejorar los planes de convivencia, o a nivel de gestión curricular, ¿cierto? Contratar a un curriculista o alguien que vaya a ayudar a la labor de los profes o pagar capacitaciones a los profesores, con la intención en el fondo de que esos recursos que llegan por la ley de subvención escolar preferencial se utilicen en algunos de estos aspectos que puedan estar deficitarios de acuerdo a mi plan de mejoramiento educativo, ¿ya? Entonces ahí de alguna manera se van cruzando las líneas de acción establecidas en estos distintos órganos legislativos, entre las leyes, las políticas, ¿ya? Que enmarcan esta labor educativa. Dígame. Profesora, pero con lo de la ley SEP, si tenemos un colegio que es con muchísimos factores de riesgo, que podremos ver a lo mejor hasta un poco de corrupción entre sus directivos, ¿no se podría buscar mantener altos los índices de vulnerabilidad para poder seguir recibiendo recursos por más tiempo? Porque se va a entender que si bajo mi índice de vulnerabilidad, ya no recibiría estos recursos, ¿o no? ¿No se ha dado caso de eso? No tanto como en otros ámbitos, porque la definición de cuántos y quiénes van a ser mis alumnos prioritarios, eso no lo define el colegio ni la escuela. Eso viene establecido a nivel interministerial, son datos que llegan. ¿Se acuerdan cuando lo mismo que está pasando hoy día con los bonos que está dando o que intenta dar el gobierno con la situación de pandemia o cualquier otro bono, ¿cierto? En el fondo, no es que yo, colegio o escuela o yo persona decida, no, mira, yo tengo tales indicadores. Eso viene establecido con la cruza que se hace a nivel interministerial. Por ejemplo, si yo soy beneficiaria de ISAPRE, que es el sistema privado de salud, ya eso es un indicador, ¿ya? Es distinto cuando alguien pertenece a FONASA o ha estado toda su vida en FONASA, en el sistema público de salud. Además, FONASA tiene tramos, ¿cierto? Tiene 4 tramos dependiendo de lo que gana la persona y si esa persona además tiene hijos, ¿cierto? Si tiene, es distinto tener un hijo como carga o si eres varón y eres el único que trabaja, ¿cierto? Y tienes a tu esposa como carga que no trabaja y a un hijo, así tienes a 5 hijos como carga y además estás en el tramo más económico de FONASA porque tu sueldo, ¿cierto? Tus imposiciones son muy bajitas, tienes un trabajo con un sueldo muy bajito. Entonces, esas cosas yo no las puedo definir. Yo, en el fondo, son todos los datos que maneja el sistema de pensiones, el sistema de salud, el mismo sistema de enseñanza, ¿cierto? Es distinto que tú tengas tu hijo matriculado en una escuela privada, que cobra 200.000 pesos de mensualidad, a que tus hijos estén todos matriculados y hayan estado siempre, por ejemplo, en escuelas públicas donde no pagas nada. ¿Ya? Todos los datos de salud, por ejemplo, si en tu familia hay una persona con una discapacidad establecida desde el CONPIN, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene una pensión por discapacidad, ya sea por una enfermedad física o mental, por ejemplo, ¿ya? Tus imposiciones, por ejemplo, alguien que ha tenido muy bajitas imposiciones durante toda su vida, porque toda su vida ha estado trabajando en un trabajo con muy bajo nivel de ingreso, a diferencia de una persona que tiene un trabajo donde no ha tenido lagunas previsionales y ha tenido muy buen nivel de ingreso. Entonces, esos datos no los define ni la persona, además todo lo que hacen, por ejemplo, cuando uno es susceptible o alguna familia es susceptible de establecer algún tipo de ayuda estatal, hay asistentes sociales en las municipalidades, en los hospitales, en las escuelas, ¿cierto? O de los ministerios sociales, ¿cierto? Van hacia las casas y te van a hacer esta típica que antes se llamaba la ficha social, ahora tiene un nombre que no es ficha social, es la ficha de hogar, no me acuerdo, tiene un nombre técnico que es como la ficha social de hogares, puede ser, sí. Antes siempre se llamó históricamente ficha social, pero ahora tiene un nombre un poco más largo.
Entonces va un asistente social y ve dónde estás viviendo, ¿cierto? Incluso qué cosas tienes dentro de la casa. ¿Ya? Entonces, todos esos datos, entre comillas, habrá algo que, entre comillas, uno podría decir, bueno, hay cosas que se podrían ir falseando, pero por lo general son cosas que no se pueden falsear, ¿ya? Yo no puedo decir soy FONASA si estoy en ISAPRE y eso está registrado en las instituciones. Entonces, esos datos vienen definidos a través de cruce de elementos interministerial, lo que define o no si una familia de un determinado alumno pertenece a los quintiles más pobres del país. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Por lo general en Chile, como el país está tan segregado, por lo general las familias que tienen menos ingresos económicos son familias que están expuestas a mayores factores de riesgo. ¿Ya? Lo que sucede en sectores poblacionales donde hay mucha precariedad económica es donde se acentúan por dato duro, ¿cierto? No por un tema de prejuicio, sino que por dato duro estadístico, se acentúan, por ejemplo, mayor índices de enfermedades mentales, mayor nivel de violencia intrafamiliar, por lo general son lugares donde más abunda el tráfico de drogas, el tráfico de armas, hay más comisión de delitos, hay más riesgo de suicidio en la población, ¿ya? Porque son sectores que históricamente se han segregado, ya que se han visto, entre comillas, no favorecidos en distintos niveles, ¿cierto? Que, entre comillas, el Estado ha intentado ayudar, pero sabemos que mucho, de hecho, gran parte de lo que se hizo en la época de dictadura a través de el desarrollo social de hogares, por ejemplo, en Santiago, ¿cierto? El plan de desarrollo comunal en esa época en grandes regiones como la región metropolitana, fue que toda esa gente que venía del campo, ¿cierto? Que trataba de buscar una mejor calidad de vida, que eran familias como bien pobres en lo económico, trataban de surgir cuando se les daba vivienda, cuando tenían acceso a una vivienda social. Esas viviendas se enmarcaron fuera de ciertos límites de la ciudad, ¿ya? Y están casi delimitadas, ¿cierto? Eran sectores que tenían que estar, por ejemplo, fuera del marco del río Mapocho. Entonces, efectivamente, a nivel incluso habitacional, fueron familias o sectores poblacionales completos que se segregaron, ya que en el fondo, ¿dónde quedaban, entre comillas, ¿cierto? ¿Dónde los fueron a tirar? A la periferia de la ciudad. ¿Qué pasaba en la periferia? No había acceso a nada, ¿cierto? La familia tenía que en el fondo caminar o tener grandes horas de trayecto para llegar a un hospital, para llegar a una buena escuela, tener acceso quizás a más variedad de supermercados, etcétera, o a medios y servicios, ¿ya? Entonces, incluso en periodos muy nefastos de la labor organizativa y legislativa desde el Estado, se tomaron decisiones en lo político y en lo económico que terminaron justamente por segregar grandes masas de personas, ¿ya? Y eso a la larga repercutió efectivamente que tengamos hoy día en muchas ciudades, en la periferia, ¿cierto? En ciertos lugares tengamos guetos sociales, ¿ya? Porque ahí se excluye, ¿cierto? Hay un nivel de personas, entre comillas, que queda resguardada, que tiene acceso a ciertos bienes y servicios, ¿cierto? Que tiene que ver con el nivel adquisitivo de esas personas, y hay otro cierto grupo de población que queda en la periferia de las ciudades, segregada, con muy poco acceso, incluso con poco acceso a la labor de las policías, un poco lo que sabemos que pasa en ese sentido, ¿cierto? Bien, por lo tanto, ese dato particular, Leticia, es muy difícil inventar por parte de la escuela porque las escuelas no los definen, ¿ya? Sí ha pasado eso que tú señalas en otras leyes que definen fondos, ¿ya? Como lo que ocurre en el decreto 170, que define fondos especiales, también subvenciones especiales para niños que tienen necesidades educativas especiales. Y eso lo vamos a ver el segundo semestre en el siguiente ramo, ¿ya? Y ahí sí vemos eso, que a partir de lo que está definido en el decreto 170, los diagnósticos de niños en las escuelas han aumentado, ¿cierto? Hay un sobrediagnóstico porque mientras más niños diagnosticados tenga, me llega más subvención. Y como eso está a cargo de profesionales en las escuelas, como psicólogos, ¿cierto? Y otros profesionales también que hacen otros diagnósticos, eso efectivamente ha ido aumentando de manera progresiva, existiendo un sobrediagnóstico en muchas de esas necesidades para, entre comillas, atajar más recursos económicos, ¿ya?
pero no nos vamos a meter ahí todavía porque eso es toda una discusión para el segundo ramo donde vamos a revisar eso en particular, ¿ya? Bien, entendiendo eso, chicos, así como a grosso modo, veamos entonces cómo se enmarca la labor del psicólogo, particularmente aquí, ¿cierto? En esa mano legisladora a partir del Mineduc. Vamos a entender que por lo general el psicólogo ha tenido más bien un rol más tradicional, ¿cierto? La demanda como común de muchos centros educativos cuando se empieza a insertar la labor del psicólogo en la escuela, más bien se pensó como la labor de un clínico, ¿cierto? Una especie de médico, como esta labor como de psiquiatra, entre comillas, que la íbamos a acercar a la escuela, por lo tanto, en el fondo a lo que venía el psicólogo y lo que tenía que hacer el psicólogo, ¿sí? Dígame. Sí la podemos grabar. ¿Y dónde estás? Para saber si se le va a cortar la luz a más gente o incluso a mí. Ah, ya, ya, ya. Sí, ¿y qué hora es? Déjame ver la hora. Son las 9:30. Sí, esta clase la podríamos... Déjame bajar acá. Porque son cosas más bien teóricas. Espérame. Ya. Ahí está grabando. Parece que habló Claudio, ¿verdad? Ya. Y Claudio, vamos a grabar esta clase cuando revisemos probablemente los casos el caso que vamos a revisar primero a nivel formativo y después, bueno, después el otro da lo mismo porque ese es el que hacen ustedes, que analizan ustedes y después mandan. Pero ahí es más complicado, déjame.